Como pedagógica didáctica vamos a arrancar un poco con, vamos a empalmar la clase anterior. Y el primer planteo que nos tendríamos que hacer ¿es lo mismo o qué diferencia hay entre tema y contenido? Esto ya lo habíamos charlado en la clase, la última pedagógica didáctica, me parece. ¿Es lo mismo? No, acá habíamos visto que el tema era el conocimiento científico. Sí, o el recorte o un recorte de la realidad. Sí. ¿Y contenido? En el contenido ya tiene que... No, definirlo no lo sé definir. ¿Tenía que ver con lo establecido en el currículum, en el contenido? A ver, ninguna duda. Cuando ese tema se transforma en... El contenido a enseñar es cómo lo exactamente, transponemos didácticamente, sería... exactamente, Esa es la diferencia. exactamente. Cuando se convierte en objeto enseñable. ¿Qué le agrego a ese tema para que se transforme en contenido? Que de hecho forma parte, ya ese tema al incorporarse al currículum escolar o al currículum, se convierte en contenido, pero para ese tema, para convertirse en contenido, ¿qué le tengo que agregar? ¿La transposición didáctica? Es un elemento. A ver, la transposición didáctica estuvo muy de moda, muy de moda en la década del 90 con la transformación, con la ley federal, hablar de o una separación inclusive en la planificación, inclusive hay una obra que se llama, que de por sí a veces está un poco subestimada, pero para mí sigue estando en vigencia, que es una obra de Sarabia y Cole, que se llama Los contenidos de la reforma. Y concretamente ahí está planteando una separación, habla de 3 tipos de contenidos. Habla de hechos y conceptos o contenidos conceptuales, habla de contenidos procedimentales y habla de contenidos actitudinales. Eso se dejó de lado. ¿Por qué se deja de lado? Me parece más por una cuestión política. Una cuestión política cuando salimos de una estructura curricular o de una política pública educativa de corte liberal, como fue la reforma la primera reforma educativa, producto de ese congreso pedagógico, que eso lo vieron en sociopolítica, que era de corte liberal, que es este diseño que estamos trabajando, donde se dan los grandes temas y que se respetan las autonomías, en cierto modo, institucionales. Hablamos de un currículum abierto, tenía planteado ese tipo de contenidos. Hola, Janet.
a diferencia de Hola, ¿cómo va? la modificación que se introduce después de la finalización del gobierno de Menem, donde pasamos de un currículum abierto a uno cerrado, prescriptivo, paradigmático, relacional, que es producto de la Ley Nacional de Educación. Entonces, no se ve con buenos ojos ese planteo de separar contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Que de última es lo mismo, le cambiamos del nombre, le damos una pincelada. Toda esta introducción viene a cuento a Mica había planteado la transposición didáctica y en el espacio de la práctica, la transposición didáctica, ¿qué sería? ¿Qué tipo de contenido sería? Procedimental. Exactamente, un procedimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es un procedimiento? Ahí sería el abordaje, cómo llevarlo a cabo. El cómo me parece que apunta a otra cosa, pero el hecho de llevarlo, el cómo no, es el cómo ya entraríamos en otra parte, que cómo se llamaría, cómo, qué marco teórico tendría. Pero el hecho de llevarlo es una práctica procedimental. ¿Y qué es un procedimiento? Después vamos a reflotarlo de nuevo. Porque me hice un machetito para llevar un orden y al final con el machetito no estoy llevando el orden para nada. Pero bueno, ¿qué es un procedimiento? Una serie de pasos a seguir que están concatenados uno con Exactamente. otro. ¿Procedimiento o proceso es eso? Es proceso, Ahí, pero bueno, es proceso en ahí realidad. se te Bueno, mezcló, pero ahí es una serie de pasos. ahí se te mezcló. Yo no sé si hay en un procedimiento en ciencias sociales, puede haber concatenación Claro. o no. Bueno, depende. Puede. ¿Qué sería la concatenación? Que está relacionado uno con otro, o sea, que va para un final Sí. determinado. Depende, si estás dando poner el proceso histórico, ahí iría, pero si estás dando, no sé, alguna otra temática, quizás no. Eso lo vamos a retomar. Yo vos sabés que no veo la concatenación en un proceso histórico. Yo, va, No lo veo. Puede llegar a ver. ¿Por qué? Porque la concatenación apuntaría a una lógica. Si no es esto, es lo otro. Si no se da tal condición, se da tal otra. Y en las ciencias sociales, no respeta. Claro, tenés razón. y Sí. inclusive en la práctica, en un procedimiento, tampoco hay, no veo la concatenación. Claro, ¿Sí? ¿Por qué entendí. si nos paramos en lo que es
arquitectura de la clase y planificamos y prevemos situaciones, nos puede salir para cualquier lado. A ver, vos vas a una audiencia, más o menos llevas la lógica. Me meto en tu campo sin saber un pomo, pero se te puede disparar para cualquier lado. Sí, y sí, porque vos vas a mediar. Está bien, vas a mediar. La práctica de última es una mediación. Ok. Y el docente, según en qué teoría te parás, que es lo que vamos a ver en el espacio de la práctica, la otra, se convierte en mediador del aprendizaje. Ok. Pero vamos un poco. ¿Se acuerdan los Entendí. elementos? Los Entendí, digo. elementos. ¿Cómo? No, que entendí, porque ponele, si te parás como mediador entre del aprendizaje, vas a observar y vas a ver a los alumnos de qué manera están dispuestos a aprender o cómo están, y ahí vas a volcar también la clase, me parece, más allá de lo que A uno tiene ver, planeado, ¿no? tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es la mediación, como la entienden ustedes, para resolver una situación. Sí. Generalmente un conflicto, un pleito. Sí. En el concepto de la teoría de Feuerstein de mediación pedagógica, el docente se convierte en mediador en cuanto a facilitador Okay. mediante una serie de instrumentos para que el chico aprenda. Ahí entendí. Sí. Y puede darse el caso que en el caso de ustedes tratan de solucionar el conflicto. En cambio, el mediador, en la mayoría de los casos, provoca el conflicto. Estamos hablando de conflicto cognitivo, para desacomodar y volver a acomodar. Claro, desacomodar estructuras para que aprendan cosas nuevas. Exactamente. Okay. Ahora, me vuelvo un poco a lo que al espacio de la práctica ustedes hablamos de planificación, hablamos de guión conjetural, pero había una serie de elementos a la hora, y acá le pido a Nicole y ¿quién más? Y a Matías Clementín, ¿cuáles serían los pasos de una planificación o los elementos que debe contener una planificación en el estilo que ustedes están acostumbrados a planificar o que le enseñaron a planificar? Dejo de lado a Bombini el guión conjetural, que de hecho no concuerdo con en cuanto a la planificación como lo hacen ustedes. ¿Cuáles serían qué compone una planificación Tenemos para la estructura de ustedes? los objetivos, ¿Cómo? la planificación que por lo menos la que nos habían dado, objetivos, expectativas de logro, el recorte de los contenidos. Y acá tenemos que hacer una diferencia. Vos hablaste de objetivos y expectativas de logro. ¿Dónde encuentro la diferencia ahí? ¿Dónde está la diferencia entre contenido y expectativas? Bueno, los objetivos que uno tiene que lograr, ese objetivo que se propone. Y las expectativas de logro serían las herramientas que yo utilizaría en base al alumno. No, pensalo bien.
Los objetivos se arman en función del alumno. Lo que yo quiero es el propósito del docente. Yo acá, en esta clase, me propongo, inclusive armé todo el machete, voy a llevar un orden, la preparé, la armé, no estoy haciendo nada. Pero ese es mi propósito. Hay mucha planificación, hay muchos modelos de planificación. No, No pero solamente- ninguna duda. Por eso a ustedes les enseñaron el No modelo comienza tecnicista. únicamente con objetivos, sino uno tiene que fundamentar cómo se la va a dar a la materia, aparte de los contenidos. Sí, pero pará, vamos a centrarnos, no nos salgamos de la huella. El propósito es lo que yo quiero o lo que me propongo que ustedes aprendan. Punto. El objetivo, más allá de objetivo general, objetivo específico, sería una meta global. Lo que pretendo que el alumno aprenda. Y ahí estamos hablando de la planificación por objetivos, que ese modelo tecnicista, que era un poco lo que estábamos charlando ayer, que gastamos toda la energía en armar la planificación con florcitas, chiches, y generalmente cuando uno está practicando, gasta tacos de zapatos y suela viendo hasta que me aprueben la planificación. Después lo que hago en la clase me interesa 3 carajos. Bueno. Y las expectativas de logro son las metas medibles y cuantificables. Esas serían las expectativas de logro. Que también hay toda una teoría. Después de la planificación vendrían los contenidos. ¿Y después? ¿Qué más viene? Los recursos, profe. En el modelo tecnicista vendrían los recursos. ¿Y qué serían los recursos? Las estrategias. Buenas tardes, perdón. Hola. No. Sería que yo voy a utilizar para trabajar con el alumno. Ya puede ser un material digital, puede ser una computadora, o lo tengo entendido así, ojo, no lo conozco nunca, profe, lo voy a decir la verdad, nunca trabajé una planificación tecnicista. Yo trabajé más o menos en la secundaria común y es como que yo tiene otro modelo, otra expectativa de planificación. Por eso le digo. ¿Y cuál es? ¿Qué planteas? ¿Objetivos, expectativas de logro? Sí, se fundamenta, nos hacen fundamentar. Yo por lo menos fundamento para dar cada contenido, selecciono la bibliografía, cómo la voy a utilizar, cómo la voy a trabajar, todo en orden. Y bueno, ¿y eso más técnico, más tecnicista que eso? Si eso no es tecnicista, no tengo ni idea. Ahora, espérate que me porque quedó... cada colegio tiene su planificación, ¿eh? Yo he tenido ese problemita con la mayoría de los colegios. Es más, ahora también se agregaron los indicadores de avance que antes no estaban. Sí, profesor. ¿Y qué son los indicadores de avance? Por ejemplo, vendría a ser de qué manera los alumnos demuestran que aprendieron o que incorporaron los conocimientos, o que lograron realizar las actividades acorde a lo propuesto. ¿Y no es una expectativa de logro eso? Sí, pero se plantea de forma separada. Le cambiamos el nombre. Sí. Ahora, Sí, esperá que quiere llegar... se plantea de una forma separada, como dice acá. Ay, me olvidé el nombre. Nayara.
Nayara, es así, Nayara. profesor. Y aparte, también te proponen de Bueno, que pero vos también... acá me quedan dos cosas y después le quiero dar el paso que a Eugenia. Vos me hablas de recursos. ¿Qué son los recursos? Antonia, vos me hablaste de recursos. Ah, no, profesor, perdón, dije Eugenia, dijo Eugenia. No, Eugenia. después. Estoy... La cara que Los tiene recursos son Eugenia los está elementos enojada que yo porque... utilizo externos para poder dar la clase. Un recurso Bueno, podría ser la tiza. yo, por ejemplo, A ver. los recursos usamos lo que son los recursos de acuerdo a la clase, exactamente. No, pero Yo, los libros, la proyección, el pendrive. ¿Qué Son los son? elementos de los cuales uno se puede sustentar para poder dar una clase. O sea, cualquier elemento que uno considere como una herramienta. ¿O no? Sí, A ver. por ejemplo, la tiza, las fotocopias, en el caso de primaria, el castillo numérico, etcétera, etcétera. A ver. Pero no son solo materiales, también es el recurso simbólico sería. ¿Cuál es el recurso simbólico? Y la forma que tiene el docente de llevar adelante el contenido. Bueno, pero Utiliza a ver, tanto recursos materiales como... ¿Pero eso no sería la estrategia? Claro, para mí es más ¿Cómo uno estrategia. lleva a cabo? A ver, yo me parece que la que Igual a mí están me falta lectura, pisando, así me que- parece, con el planteo que están haciendo ustedes, iba a decir una cosa que no corresponde, porque si no, pero me parece que la que está en el patio o fuera del aula es Janet con el planteo que está haciendo. A mí En me la, falta lectura. en la concepción que me están planteando ustedes como recurso, ¿eh? Me parece que ustedes están hablando en castellano y por el planteo, lo de Janet es chino básico, en la concepción que me están planteando ustedes como recurso. Yo no puedo decir nada, a mí me falta No, lectura. no, puedo pará. entender. Está bien lo que está diciendo. Pará que te voy a decir otra cosa. Y le voy a pedir la opinión a Eloy. A ver si Janet está tan desubicada. Por el planteo que están haciendo, me parece que ustedes están... que Janet está totalmente descolocada. Coincido, desde lo personal, coincido con Janet. Profe, perdón, me equivoqué el horario. Bueno, Entré tarde porque me equivoqué, no sé por qué. dale, ya que llegaste, que vos venís de una carrera. Del quilombo vengo, porque mañana empieza la presencialidad. Bienvenido. Bueno, ¿qué son los recursos en una planificación? O los recursos. Los recursos son los materiales que yo voy a utilizar para poder llevar a cabo la clase, o las clases, obviamente. Bueno, pero... Por ejemplo, no sé, imágenes, ¿cómo? Imágenes, no sé, la parte digital, todo lo que es televisor, computadora, Bueno. desde la fotocopia. Le voy a dar un corte porque si no, no voy a llegar. Coincido con Janet. No sé qué dijo. ¿Qué dijiste, Janet? Bueno, coincido con Janet, pero también le digo que no leyeron nada. No, yo no leí nada. No, pero bueno, lo o acepto. has escuchado. A ver, Eloy, tu opinión a favor de quién estás. No, yo digo que también, o sea, lo que es recurso, podemos tomar todo, digamos, no solamente basarnos en lo que tenemos en el aula, en lo que es la TIC, eso es como que, es como muy secundario, sino el hecho de agarrar todo el contenido que podamos transformar en algo. No, digamos, pero no me guitarrees.
No me Me guitarrees. dijiste que aprenda a guitarrear. ¿Eh? Me dijiste que aprenda a guitarrear. Sí, 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 la guitarra es bueno, pero a ver, ¿qué es un recurso? Y lo que podemos usar para... Recomiendo la lectura de Spiegel. Espera, sí, yo había estado leyendo algo de eso. Todo pero- lo que tenga carácter diferencial se convierte en recurso. Esa concepción de recursos materiales, televisor y todo. Y si, a ver, es una moda, responde a ese modelo tecnicista. Una estrategia, lo que yo voy a hacer, se convierte en recurso. En la concesión de Spiegel, y coincido. ¿Por qué? Porque si no nos encasillamos y le damos más bola a la forma. Sí, sí, vos ya lo había explicado eso. ¿Y? Pero también hay una realidad, que si vos no tenés un soporte, algo, para, por ejemplo, vos estratégicamente, vos armás toda una secuencia, pero para trabajar, pero vos tenés que tener soportes. ¿De qué nos agarramos? Digo, está buenísimo todo hablar de estrategias, todo, pero cuando te vas a parar al aula, digo, no podés ir vacío, sin nada. Y no, obvio. Tengo el conocimiento, sí, creo que eso es lo más importante, y saber utilizar el conocimiento y bueno, saber pero tener a las ver, estrategias. y saber... ¿De qué me agarro? Digo, ¿no? Algo le tengo que llevar. ¿Sabés de...? A ver, ¿o no? O no, todo el tiempo no es que, No, a ver, eso de la pero fotocopia yo lo acá detesto, por ejemplo. A mí me pasa. Acá estamos hablando de ese modelo tecnicista. Claro. Recurso es esto y no esto. Bueno, pasa mucho en la escuela la fotocopia, Bueno, ponele. Yo la detesto la fotocopia. Bueno, pero pará, pero eso es una cuestión, la fotocopia es otra historia. Vos decís, bueno, pero es una moda también. ¿de qué me agarro? De un capital valioso que tengo que se llama conocimiento didáctico del contenido. Con eso me paro en la clase y voy a tener la apoyatura que considero, equivocado o no, tiene carácter diferencial para abordar tal o cual tema. Cuando ese tal o cual tema logro abordarlo, logro transponerlo, se convierte en contenido escolar. Y vuelvo con Eugenia. Hablamos de... Eugenia había hablado de estrategia. ¿Qué son las estrategias? ¿No son las herramientas que dentro de esta estarían los recursos? Exactamente. Es un recurso. Claro. En la concepción de Spiegel. Y esa estrategia, de última, es un procedimiento que vas a hacer vos para transponer el contenido. Por eso podemos desglosar procedimiento. Yo docente es lo que empleo para transponer, y el procedimiento como contenido escolar. Por ejemplo, enseño a hacer, enseño a leer. Eso es un procedimiento contenido escolar. Una estrategia es un procedimiento de la práctica docente. ¿Por qué hago hincapié en todo este
cuerpo teórico, porque generalmente ustedes dicen, en la escuela me exigen que haga esto, en la escuela me exigen que haga lo otro. Si yo tengo suficiente marco teórico, tengo suficiente contenido, tengo suficiente conocimiento didáctico del contenido, no me van a venir a boludear. Ponele la palabrita acá, ponele la palabrita al otro. Claro, eso está bueno. Sí. ¿Se entiende el por qué hacemos hincapié en esto? Sí, 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 sí. Por ejemplo, un ejemplo te doy. Que vaya, no sé, el directivo y te diga, ¿por qué estás trabajando de esta manera? Entonces yo tengo un porqué, tengo un marco teórico y puedo responderle por qué estoy trabajando de cierta manera. ¿Y cuándo le vas a poder responder? Cuando tenés claro el concepto de recurso, cuando tenés claro el concepto de conocimiento didáctico del contenido. Sí, sí, sí. Está bien. A ver, esto es lo mismo que cuando hablamos de, insistimos en paradigmas, insistimos en tiempo, insistimos en espacio. No vamos a enseñar. Es todo ese bagaje que me permite posicionarme como. Te dan los elementos para la fundamentación. Exactamente. Porque cualquiera puede venir a decir cuál es tu criterio y vos desde ese marco teórico te podés defender. Exactamente. Exactamente. Y lo vivimos. Eugenia, ¿qué nos pasó en los concursos? Sí. Eugenia, bueno, vos estabas también, pero las dos Eugenias, que cuando entras a excavar, ¿por qué esto? Y desde dónde te parás, empezamos a hacer agua. Claro. Sí, como que no tienen en cuenta esa pregunta. Me acuerdo cuando vos, en tu defensa, dijiste que... No me acuerdo, digo, tantas boludeces. Dale. Que vos te basabas en Vygotsky. Quizás el alumno nunca se va a dar cuenta qué es los postulados o la forma de enseñar o el paradigma que tiene Vygotsky, pero es lo que vos decís, lo que está para que uno se pueda posicionar. Es así. Bueno, ahora, es decir, ese tema se convierte en contenido, aparece en el currículum. Y ahí, y acá estoy parado en la concepción de César Coll, que más allá de los contenidos de la Reforma tiene otra obra importante que todavía está en vigencia o sigue en vigencia, que es Psicología y Currículum. El tema currículum da para trabajar mucho y la teoría curricular es hermosa y se presta para el debate. Por ejemplo, ¿qué es el currículum para ustedes? A ver, la gente primaria que tuvo una materia que se llama puntualmente didáctica y currículum. El currículum vendría a ser aquello que está prescripto, lo que nos dice qué es lo que se debería enseñar. Exactamente, es el lineamiento, es la política pública, van a encontrar 50 definiciones o 50 concepciones, es lo que está prescripto o es lo que contiene los saberes socialmente válidos. Ahora, Díaz Barriga, que es un curricularista mexicano, él considera el currículum
y me gusta ese planteo, una hipótesis de trabajo. ¿Y por qué dice, o les parece a ustedes que puede decir hipótesis de trabajo? Porque depende de las Pero como la contingencias. planificación, no siempre podés llevar a cabo todo lo que debés o querés. Como lo que puede llegar a ser, pero que no es justo Coincido. como... No, Dale, no es Eugenia, lo que que, como acá, por ejemplo, y otra que también en el currículum, yo lo tomo como, no sé, sobre lo que nosotros vemos del currículum, depende con las políticas también, cómo va cambiando, van cambiando algunas cosas y demás. Creo que por eso le debe llamar hipótesis. ¿Y por qué es flexible también? ¿Cómo? Pues, flexible sí, pero este no, digo. El Matías. currículo de la provincia de Buenos Por eso Aires, digo. de flexible no tiene un corno. Claro, Que por eso nosotros, digo. cuando cerramos la puerta del aula, lo hagamos flexible, es otra Tal historia. cual, sí. Bueno, eso depende de cada docente. Ninguna duda. Eugenia, ¿aquí vas a decir algo vos? Digo así, Eugenia, porque yo la tengo en la pantalla abajo. Sí, no, yo estaba por decir que para mí el concepto de hipótesis también, porque contempla todas las contingencias que pueden surgir, ya sea en tiempo, el grupo, y también como que no solo se enseña el mero concepto, sino que hay muchas cosas detrás de la enseñanza. No solo el transponer del saber científico que uno intenta dar, sino todo lo que además se deja más de un mero concepto. Exactamente. Pero además también hace una suposición de cómo se debería enseñar y cómo ejecutar cada una de las actividades, porque tiene un apartado que te dice cómo se debería realizar tal o tal concepto, cómo deberíamos trabajarlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una concepción curricular, el de la provincia de Buenos Aires, que es prescriptivo, paradigmático, relacional. Es horrible, te relimita, ¿viste? Porque a veces depende en qué institución estás trabajando, hay directivos que son así, a rajatabla, tenés que cumplir y no te podés correr un poquito, que, ¿viste? Ya alguna crítica o te recomiendo que no. Es horrible trabajar así. En otros no, pero... En el texto de Merchan Iglesias que diste ayer dice eso, sobre que en el aula no es exactamente el que prescribe, no se da en el aula lo que dice el currículum. Bueno, pero pará, sí, coincido. Pero ¿de dónde te escribe? ¿De dónde escribe ese autor? ¿De dónde escribe Merchan? La Universidad de Sevilla. Exactamente, exactamente. Escribe desde otra concepción y lo escribe como didacta. Y lo escribe como didacta. Por eso hablamos de distintos momentos de configuración de ese currículum, que una cosa es el currículum prescripto, otra es el recorte que se hace cuando se planifica o cuando se programa, el que está definido en la programación, y eso lo asocio con el planteo que hicimos en Areal: ¿doy como me dicen o barajo y doy de nuevo? Eso que yo programo va a tener distinta configuración en el momento de transponerlo, en el momento de enseñarlo. Y va a tener otra configuración en lo aprendido, porque puede haber enseñanza y no puede haber aprendizaje. O puede ser deficitaria la enseñanza y puede haber aprendizaje. Ahora,
como plato fuerte, si bien no, en una planificación no desglosamos, pero, y vamos a encarrilarlos un poco al contenido. Esos contenidos pueden ser valores. En una planificación, valores, actitudes, no AP, sino AC. Eso en una planificación tecnicista, planificación por objetivos, hablamos de objetivos afectivos volitivos, ya no se usa más. Esto tiene que ver con los valores. En la concepción de Cole hablamos de contenidos actitudinales. Después hablamos de conceptos y hablamos de procedimientos. ¿Qué es un concepto? Y eso es importante. La definición de algo. Exactamente. Son los caracteres, son las características de un conjunto de objetos que apuntan a una generalización. Son imágenes que sintetizan definiciones, nexos, relaciones. Sería la imagen objetiva del conocimiento. Se construyen a partir de la creación de semejanzas y similitudes, diferencias y similitudes. Y también la singularidad, que lo hace característico, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué es lo que me diferencia el concepto del hecho? El hecho es un dato. ¿Necesario? Sí. ¿Pero dónde está? El hecho tiene que ver con el tiempo. Y el concepto va a seguir, me parece que va a seguir como estando. Es decir, el concepto, cuando logro la comprensión o cuando logro la conceptualización, ese conjunto se va a transformar en conceptos o en metaconceptos cuando lo puedo aplicar a otras situaciones. Como Eso lo hablábamos relacionamos con la enseñanza, digamos, con, por ejemplo, no sé, con distintos conocimientos que vamos teniendo en nuestra mente y que se va armando ese concepto. Y el hecho es el hecho. Digo, como si fuera algo objetivo y algo subjetivo. Yo lo entendí así, no sé. No sé si objetivo o subjetivo. Por ejemplo, cuando hablábamos de las tasas, entonces, por ejemplo, una tasa a analizar en distintos lugares geográficos, nos van a dar que el concepto de análisis va a ser el mismo, pero el hecho va a ser diferente porque obviamente que el contexto en que se analizan tienen distintas variables. Las variables que se van a analizar son las mismas, pero depende del lugar. Va a ser... Exactamente. Exactamente. Por eso, para sintetizar, es decir, tenemos un conjunto de conceptos, principios, teorías, que, aplicado a las ciencias sociales, van a constituir la base informativa que nos va a servir para leer e interpretar la realidad social. Para interpretar las ciencias sociales. Y vamos a tener otro paquete importante,
que son los procedimientos, que son las destrezas, las técnicas, los procedimientos, los métodos, que son las herramientas para comprender o para analizar. Esa es la gran diferencia entre concepto, procedimiento aplicado a las ciencias sociales. Ahora, ¿qué nos plantea la didáctica? ¿A dónde apuntamos? Por eso hablamos de una didáctica general que marca los grandes parámetros y después las didácticas específicas. De la matemática, de las ciencias sociales, de la geografía, de la historia, de, qué sé yo, de la lengua. Son las herramientas para aplicar la enseñanza. Exactamente. Es Son el las maneras marco, de enseñar, digamos, para poder transmitir ese conocimiento. el marco o ese cuerpo teórico que nos va a dar los grandes lineamientos para el cómo enseño. Es un proceso. Son las formas, profesor. Como yo Proceso de lo aprendizaje. Las formas, yo diría que las formas apunta a procedimiento a la práctica. La didáctica es ese corpus filosófico teórico que me da pistas para y se nutre de un montón de elementos. Cuando logro internalizar todo eso, tengo el conocimiento didáctico del contenido. Porque por más didáctica que tenga, me está faltando otra pata, que es el contenido disciplinar. Tenti Fanfani, que es un sociólogo de la educación, él dice que no concuerdo, dice que primero hay que enseñarlo a disciplinar y después formar al docente pedagógicamente. Hay todo un debate ahí. Ahora, ¿qué pretende la didáctica? El cómo enseñar. Y apunta en la concepción de Schulman, habla de que los alumnos, y acá no estoy hablando de edades, logren comprender y resolver problemas, pensar críticamente, comprendan datos, principios y procedimientos. ¿Qué sería el comprender dato? Como cuando hablaste Analizar. acerca de la climatología del Mediterráneo. Comprender acá, datos y de ahí poder reglas. Sí. ¿Qué sería? Que los alumnos comprendan datos. Que interpretan la información que se les da. ¿Y eso cómo sería? ¿Qué sería? Analizarla. ¿Y no sería conceptualizarla? ¿A través de qué? A través de principios. ¿No sería, profesor, una definición?
o conceptualizarla, yo la relaciono ahí, pero después lo otro sería como analizar por proceso, si es que nosotros pretendemos que el alumno comprenda y analice a la vez ese tema. Pero si sería un concepto, no, porque yo el concepto lo definiría como una definición, lo puntual. El concepto es mucho más que una definición. Para mí, profesor, lo puntual. Para mí, a lo A mejor ver, puedo... vamos a ver. Nosotros, docentes, no somos teorizadores de la ciencia de educación, somos meros repetidores. A mí me puede gustar, no me puede gustar. Pero bueno, para mí, o adhiero a esta postura en función tal pensamiento, tal paradigma, tal esto, tal otro. No tengo la verdad revelada. Pero bueno, que comprendan datos. Cuando yo comprendo, o que el alumno comprenda, para esa comprensión, ¿para qué le sirve? Para tener una comprensión ya tiene que haber un conocimiento significativo anterior. Un conocimiento previo, sí. Que lo, Sí, puede, o sea, que lo puede derribar o lo puede reforzar. para ahí llegar a estamos. una comprensión de datos tiene que haber tenido ya, digamos, digamos, los conocimientos previos para analizar tal o cual Exactamente. situación. Y cuando comprende ese dato, ¿qué está formando? Un criterio sobre esas Ese variables que lo criterio en el sucede. lenguaje pedagógico didáctico, ¿cómo se llamaría? Un concepto. Exactamente. Sí, sí. Un concepto. Porque mentalmente va Son estructuras juntando información hasta que llega el concepto. Se va creando mentalmente, sí. Exactamente. Son estructuras de pensamiento complejo. Claro, Y a lo medida simple. que voy profundizando y voy comprendiendo, voy a llegar al metaconcepto. Que en ciencias sociales, ¿cuáles son los metaconceptos? Los conceptos estructurantes de las ciencias sociales. ¿Cuáles Factor son? social, tiempo, Tiempo. espacio gráfico. Exactamente. Ahora, ¿qué tenemos que lograr nosotros como docentes? ¿O qué tenemos que transponer? ¿O cuál sería el propósito de nos como docentes de geografía? ¿Cuál sería el objetivo? El alumno logre incorporar ciertos conocimientos. Pero más amplio, y de ahí empezamos a bajar a desglosar. El pensamiento crítico, que pueda desarrollar el pensamiento crítico. Ninguna duda. Pensamiento crítico, pero ¿pensamiento crítico de qué? Claro, el concepto. La realidad social. Si lo enfocamos, lo hacemos más amplio en las ciencias sociales. Como profesores de geografía, nosotros lo que tenemos que lograr... Del espacio geográfico. Exactamente. Que piense y lo primero de lo razone primero. Geográficamente. Tenemos que lograr el pensamiento geográfico. ¿Se acuerdan de Luciano en el curso inicial? ¿Qué de todo? Tirame una pista. Lograr el pensamiento geográfico. No, no estuve, Claro, pero más o ubicarlo. menos. Y tiene que ver con eso de... A nosotros nos falta un poco, me parece. Tiene que ver con la dimensión del espacio, ¿no? Y cómo ese ordenamiento se va dando con los distintos soportes de relaciones que establece. Exactamente. Eso es... Establece todo. Y depende para qué lado nos enfocamos, es más físico, humano, y ahí podemos ir viendo.
A ver, pero Para que pará, no haga la vamos, geografía. ahora me diste justo la pista. Según para qué lado agarre, ¿cómo sería eso? Según desde qué paradigma nos paramos. Exactamente. Si lo Para, miramos del sentido humanista, es aquello que es un constructo social, que tiene valor. La concepción del lugar como valor. Claro. Si es Como- crítica, es más bien una reproducción social, una producción y reproducción social. Si es neopositivista, es el lugar por sí mismo dado y estableciendo relaciones de distancia y otro tipo de análisis medible. exactamente. Exactamente. Y podríamos Ahora, seguir. para pensar geográficamente, ¿qué tenemos que lograr? Y acá estamos dando las puntas y las pistas para la materia del viernes, ¿eh? Van de la mano. Que para mí que el alumno comprenda la dimensión en tiempo y espacio, de esa Exactamente. evolución del Iba a hombre. decir Porque si no, la noción si de no se espacio, tiempo. Como ciencias sociales me parece perfecto. Ahora, como pensamiento geográfico necesitamos conceptos espaciales. Y ahí entra a jugar los paradigmas. paisaje, lugar, región, todo eso. Región. Herramientas de representación. ¿En qué paradigma nos paramos? ¿Ipa? Sobre la geografía física para representar el espacio. Sí, pero cuando nosotros hablamos de representación, generalmente lo asociamos a la cartografía. Pero herramientas. Pero también hay una línea o un paradigma de la geografía, que es la geografía cuantitativa. Esa geografía cuantitativa se basa en datos o elementos cuantitativos. Como la demografía. Exactamente. Procedimiento pirámides de población. Climatograma. Análisis de tasas aplicados, tasas demográficas aplicadas al espacio. Eso nos va a llevar ¿a qué? A la comprensión del espacio. Y vuelvo a las primeras clases de primer año. ¿Qué dice Rey Balmaceda y qué dice Santarelli Campos de la Universidad de Bahía Blanca en cuanto a los paradigmas de geografía? ¿Que pueden coexistir? Que coexisten. Y vamos a aplicar o nos vamos a amparar o a parar en un paradigma u otro según nos convenga para ese tema transformarlo en contenido. Y ahí aparece otro elemento, otro concepto, el concepto de recurso. El hecho de que yo tome el paradigma cuantitativo para abordar clima, a todos esos elementos le estoy dando carácter diferencial, que es un recurso.
¿Se entendió cómo ensambla todo? Lo que pasa que ¿O estoy esta divagando demasiado o me parece a mí? Párenme, decir, bajalo a tierra. Porque de última, a mí qué me interesa, y los dejo hablar a ustedes. Yo lo que pretendo, mi propósito, no mi objetivo, mi propósito es que ustedes sean profesores de geografía, pero que logren objetivo, tener conciencia geográfica, pensamiento geográfico para poder transponerlo. Con eso que me apoyo en una pata disciplinar, conocimiento sustantivo, es a lo epistemológico, pero también me apoyo en la otra pata, que es la didáctica. ¿Qué logro? Ese conocimiento didáctico. ¿Se entiende mi divague? No. Recién estoy entendiendo lo que es el carácter diferencial. Es una postura en realidad. ¿Cómo? Es una postura en realidad, para no ser meros repetidores. El carácter diferencial es una postura totalmente subjetiva. Claro. Parado en un paradigma, porque a lo mejor para lo que a vos tiene carácter diferencial, para mí lo tiene. Sí, al principio no lo entendía, ahora te empecé a entender. Spiegel. Sí, bueno, sí. ¿Se entendió más o menos a dónde apuntamos? Yes. A tratar de inculcarle al alumno la conciencia del espacio geográfico y todo lo que lo constituye. ¿Para qué? Para poder hacer análisis y comprensión. Para poder hacer... ¿Y qué lográs cuando que ese alumno construya el conocimiento? Exactamente. Y si me voy un poco más amplio, Conceptualizar. para que no diga le pertenezco y tenga pensamiento crítico independiente autónomo. Claro. A ver, a mí me interesa, o si ustedes me preguntan, ¿cuánto mide el Paraná? No tengo ni la más pálida idea. Si me preguntan, ahora, ¿qué me interesa? No sé la cifra. ¿Cuánto mide el Paraná? Pero sí me interesa conceptualizarlo. No me interesa, o el dato me puede ayudar, pero el dato lo olvido y acá me meto en la postura de Abzubel. Si enseñamos hechos o información o datos, más allá de que lo vamos a olvidar rápido, y ahí entiendo al alumno que copia, ahí entiendo al alumno que machetea. ¿Por qué? Porque si yo le tomo, qué sé yo, países europeos y capitales, o se estudia de memoria, o machetea. Que de última, hoy con el componente tecnológico, y bueno, si no me acuerdo la capital la busco, la googleo. Entonces, pero si enseñamos a través de hechos, información, ¿qué despierto en el alumno?
La memoria curiosidad. mecánica. Claro. Es lo que Abzubel habla de memoria mecánica. Sería ¿Qué? como problematizar el saber. No precisamente si enseñamos hechos. Pero si ¿Qué? un hecho puede estar No, pero compuesto por distintos pará. sujetos, Pará. y depende de quién te lo cuenta, es distinta la versión, no hay que problematizarlo. Pero no hechos. No el hecho. A ver, vamos, el año pasado hablamos de, no me acuerdo, de las guerras púnicas. ¿Se acuerdan que fueron las guerras púnicas? Primera Sí, guerra son púnica. la guerra entre Atenas y Esparta, ¿o no? No. Entre las Persa. que- ¿Cómo? Y los Los persas. persas. No, Los persas. los No, medas, los persas, estamos hablando. A ver, vamos a hacer un reconto por las ciencias sociales que nos sirven para el año pasado y prometo Roma. que a las 8 corto. Roma y Cartago. Exactamente. A ver, ese Mediterráneo centro geopolítico, disputa de poder, o centro de poder y que después termina en el Mare Nostrum en la concepción de los romanos. Guerras púnicas, como hecho guerras púnicas, Roma en la Segunda Guerra Púnica le gana a Cartago y se hace dueño. Ese es el hecho. Ahora, ¿le ganó bien? ¿Le ganó mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Causa, consecuencia, ahí ya estamos conceptualizando. Y ahí estamos apelando en la concepción de Abzubel a la memoria comprensiva, aplicable a otros conceptos. ¿Ausubel no propone el conocimiento o la construcción del conocimiento en grupo? Hablaría... Habla un poco de... Sí. Sí, habla de la teoría de la elaboración. Nosotros, Abzubel, Sí. a ver, hay cosas que tenemos grabadas a fuego desde la teoría pedagógica. Hablamos, ¿Es el que asociamos propone ir de lo simple a simple a lo complejo, o de lo complejo a lo simple? de lo general a lo particular, Sí, eso, de lo con general a la lo teoría particular. de la elaboración. Pero, Sí. a ver, siempre se asocia Abzubel con lo que es aprendizaje significativo. Y Brunner con el andamiaje. Pero como línea de pensamiento es más amplio y va más allá. Pregunto, si así rápido, Belgrano, ¿qué? ¿Con qué lo asociamos a Belgrano? Con la bandera. Con la bandera. Creador. Y sí, me parece que Belgrano o la bandera es circunstancial, es un hecho. Si conceptualizamos a Belgrano, tenemos que hablar de fisiocracia, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de economía política. El pensamiento belgrano es muy rico, pero generalmente lo asociamos a un hecho. Tomé Belgrano porque me acordé de Belgrano ahora. Pero, o inclusive en la práctica, ¿qué nos enseña? Belgrano creó la bandera, orilla del Paraná, Peyota. Lo de Belgrano O militar. sea que sería como despertar el conocimiento por asociación. Puede ser un método. Lo que propone o no.
Absubel vincular propone, ese habla de hecho. la teoría de la elaboración. Va de lo general, de los grandes conceptos, y va, ¿se acuerda cuando hablamos del zoom, de las cámaras? Y va acotando y va profundizando y va focalizando. Que toma la teoría de la elaboración, no es de Ausubel, no me acuerdo de quién es del año 83, pero eso es lo que propone. Y le mete la parte de significatividad. Ahora, sí me parece que tenemos que tener en cuenta esto. Si enseñamos hechos solos así y evaluamos hechos, apelamos a la memoria mecánica. Y se constituye en obstáculo para comprender procesos. Sea geográficos, sea históricos, en nuestro caso. Ahora, si enseñamos conceptos y procedimientos, apelamos a la relación, a la memoria comprensiva. Ahora, ¿cómo enseñamos? ¿Qué enseñamos? Tenemos un doble camino. Tenemos que enseñar hechos, tenemos que enseñar datos, datos descriptivos, tenemos que enseñar información, sí. Pero en un doble camino, como herramienta para conceptualizar. Que a su vez ese concepto le va a dar sentido y le va a dar comprensión a esos datos. ¿Se entendió esa parte? Por un lado, esto es lo mismo que la homogeneidad del espacio geográfico y el carácter diferenciado de espacio geográfico. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿De cuál, perdón, que tuve una interferencia? A ver, yo estoy criticando los datos, los hechos, qué es memoria descriptiva, qué es memoria mecánica. Le estoy pegando, pero por el otro lado hablo de el qué enseñar y hablo de un doble camino y estoy diciendo que tenemos que usar los datos descriptivos, tenemos que usar los hechos, las informaciones. Estoy cayendo en una contradicción, ¿o no? Y eso lo asocio, ¿se acuerdan cuando hablamos de homogeneidad del espacio y hablamos de uno de los caracteres del espacio geográfico que es diferenciado? ¿Se acuerdan de eso? Caracteres del espacio geográfico. Y les aclaro que no está bien como práctica áulica lo que estoy haciendo, porque estoy hablando yo solo. Y me embalo y me doy manija. Eso no lo Pero tengo que hacer. eso porque tuvimos un aprendizaje memorístico, porque si no nos acordaríamos. O porque no leyeron. No me lo acuerdo. Medible, No, que es no. cartografiable. Sí. Medible. A ver, ¿qué es cartografiable? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede representar. Exactamente. En el plano, sí. Se puede representar en el plano. En función de las coordenadas y la altura. Pero también hablamos que en la concepción de Dollfuss, que es diferenciado. Porque nunca hay uno igual a otro. Exactamente.
ningún elemento dentro del espacio geográfico de la concepción de Dollfuss es igual a otro. Pero también Dollfuss habla de la homogeneidad de los espacios geográficos para llegar al concepto de región. ¿Cómo se entiende? Y fíjense, toda esa serie de datos o ese procedimiento analítico llega al concepto de homogeneidad y región, a través de similitudes, diferencias, a través del análisis. ¿Por qué habla de homogeneidad? Porque hay elementos en cuanto a comportamiento que se van repitiendo o guardan cierta similitud, por eso habla de homogeneidad. De ahí se desprende el concepto de región. En la concepción de Dollfuss, que hablar de región Mesopotamia-Argentina es una concepción política o, sí, de la geografía política en cuanto a la concepción de límites. Porque ni Misiones es igual a Corrientes, ya esto ya lo dijimos, ni es igual a Entre Ríos, cuando hablamos de región mesopotámica. ¿Se entendió eso? La homogeneidad se daría en la región pampeana, como habíamos dicho. En la región pampeana, es decir, hay elementos que paisajísticamente, realidad... También Sí, este mismo criterio lo usa Milton Santos para mirarlo desde la concepción del capitalismo, ¿no? Que un mismo espacio puede ser homogéneo y heterogéneo a la vez. exactamente. La división que implica ese sistema económico que por ahí y político de un mismo lugar hace homogeneidad y heterogeneidad. Depende de donde uno se pare, Sí. digamos. Pero mientras que Dollfuss, ahí está, coincido, es el mismo criterio, pero ahí lo que me está cambiando es el paradigma. Claro. Como un paradigma marxista económico. Toma como base el Y capital. análisis eso en el espacio, Exactamente, sobre la segregación o no de un espacio. exactamente. ¿Qué pata se esté olvidando Milton Santos? El medio físico. Sí. Se está olvidando de esa parte. Se está olvidando. Yo digo, se está olvidando Como que, para el como que se basa en metaconcepto. Sí, dale, Eugenia. No, que como que su postulado, sus teorías se basan más que nada en la producción y reproducción social. Más bien Exactamente. de corte humanista. Por eso es que se basa en ese tipo de análisis y por ahí deja de lado el entorno físico. El medio físico. Más que de corte humanística, sí coincido, está bien parado, yo diría que es uno de los padres de la geografía crítica. Y como para cerrar y a las 8 corto, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, que eso sí es propio de las ciencias sociales, y acá estamos dando todas las pistas y todas las pautas para trabajar Areal el viernes. Yo esto después le voy a cuando termine, que son 40 y pico de hojas, pero le quiero ver cómo le doy forma y a ver si acoto algo, el texto. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que los conceptos en las ciencias sociales son polisémicos. ¿Qué quiere decir eso?
que tienen distintos significados. Exactamente, según el contexto, según el tiempo, según el momento. A ver, cuando decimos el concepto que lo toma el autor, democracia. Que para algunos autores hoy la democracia no existe. Y si lo miramos con los ojos de la democracia ateniense, obvio que esto no es nada que ver. Otro concepto es el de república. No es lo mismo la república en siglo XXI que la cosa pública romana. Por eso decimos que son polisémicos y tienen significado según el contexto, según el tiempo, según el momento histórico. Descubrimiento de América que ahora no se llama así. Más allá de las barrabasadas y barbaridades, venimos de una España de lucha contra el Islam, contra el hereje, era conseguir tierras para el rey y almas para Cristo. Por eso hablamos de la evangelización, con fanatismo, ninguna duda, como fue la Inquisición. Pero tenemos que ver qué significado, me puede gustar o no, tenía en ese contexto, en ese momento histórico. Y como cierre, ¿cuál es el desafío que tenemos los profesores sociales, los profesores de historia, de geografía? Esos conceptos sociales, que es tiempo, espacio y sujetos sociales, sociedad, nosotros le vamos a dar más peso a tiempo y espacio, que tenemos que lograr transformar o transponer o que tenga conciencia geográfica, que piense críticamente, que elabore, que conceptualice ese tiempo vivido en tiempo histórico y ese espacio vivido en espacio geográfico. ¿Cómo lo logro? Con el conocimiento sustantivo y sintáctico del contenido, con el componente epistemológico y el componente didáctico, psicológico y todo lo que quieran llamarle. Le pongo el moño, conocimiento didáctico del contenido. El cómo no me da el tiempo, pues ya por las caras ya los cancelo, aburrí. ¿Algún planteo, alguna duda? Vayan pensando. Eugenia Butti está. ¿Sandra Campodónico? No, no vino hoy. No vino. Castaño está. Bernardita no. Domínguez, Agostina. ¿No está? ¿O no estuvo? Melanie. Rocío García no. Gómez Nidia está. Marianela no. Y San. Listo. Los escucho si no damos por finalizado. ¿Quedó algo claro? ¿Hice mucho bollo? Hablen un poco, bueno.
Yo hago al revés, a mí me gusta porque yo te escucho y después leo, entonces me queda todo más bien. Me parece que me estás mintiendo a medias, ¿eh? No, no, en ¿Me serio. escuchás? Después No te- tengo duda. Ahora el Sí, después escucho. leo, Sí, leo. bueno, algún Lo que planteo. pasa que no, me pasa esto, a veces siento como que, no sé si a algunos chicos le pasa, como por ahí hablamos y pareciera como que no dejamos hablar a los otros. Y capaz que lo mío no es tan válido, hay chicos que no se animan y pueden tener un montón de ideas para aportar, y no tampoco quiero ser pesada, a mí me encanta hablar, hablo todo el día, pero capaz que, bueno, no sé si está tan bien. Pero si querés para el viernes te leo y vos me preguntás. Vos me estás debiendo el concepto de gramática todavía. Bueno, te lo preparo para el viernes. Lo preparo y hago la Matías presentación de la también. clase. Matías también, sí. Bueno, ¿algún planteo? ¿Algo más? Si no, damos por finalizado. Y si, Janet, ¿estás? ¿Tenés tiempo? Hola. Hola. Sí. A ver, en el caso de Janet, en el caso de Marianela y el resto, no tengo ningún problema que escuchen. Ustedes que ya que vienen con otro título, y Nicole, si estás, ayúdame. Yo les puedo hablar para trabajar en superior. Ahora está la inscripción de superior. Fíjense que si entren en la página del ABC, en servicios, inscríbanse, por lo menos para aparecer en el listado superior. No sé si los aceptan, inscríbanse en el 108A y en el 108B. Listo. Y el año que viene, Nicole, ¿estás? No. Sí, acá estoy, Sergio. El ingreso a la docencia en secundario ya terminó, ¿no? Sí, ya terminó y ya está el reclamo. Ya está. Bueno, el año que viene se inscriben en el ingreso a la docencia para escuela secundaria. Una pregunta. Sí. Como ya tendríamos segundo año, ponele, sacamos la materia del 50%. Con el 50%, por tener más pedagógicas del 50%, ¿nos habilita también las pedagógicas para lo que es lo de derecho o no? Una vez, esa parte, para el listado oficial, Sí. ¿necesitas título en mano o constancia de título en mano? Ah, ok. Pero para el listado complementario, que una vez que tengan el 50, forman parte del listado complementario. Ah, ok. Que me parece que se llama así. Los que están en secundario, yo ya hace 20 años que no me inscribo en secundario, que no... Y uno se anota todos los años en determinada Todos fecha los se anota. años religiosamente. Ah, ok. Todos los años religiosamente. Eso vas ganando antigüedad en el sistema. Mira. Yo no presenté nada todavía, así que tengo que presentar todo. Bueno, apúrate porque no sé cuándo vence superior. Me voy a fijar. Sí, así nos anotamos, porque yo no me anoté este año. Me tengo que fijar. Ah, es porque se jubila Solana, ¿no? Ah, exactamente. Claro. Y al resto le digo, traten, tienen que aprovechar el contexto y aprovechar el momento. San Pedro tiene pocos profesores de geografía. Al tener pocos profesores de geografía, está bien, es una peregrinación, hay que estar atento,
los chicos de primaria y de otros profesorados lo saben, pero ya con el 50% o 51%, me parece que llegan sacando todas las materias, y en el caso de Marianela y de Janet pueden llegar a un 50 y pico por una materia que se le da por equivalencia, que es problemática jurídica. A ver, son 2 puntitos, un porcentaje más que no modifica mucho. Sí. Yo sé que es engorroso, implica coraje, pero también nos va dando antigüedad dentro del sistema. Claro. La famosa hoja de ruta sería. algo La así. hoja de ruta es No. una planilla de cálculo, es meramente administrativo, Ah, ok. donde te anotan las horas que vos tomás. Ah. Pensé que eso era poner en las horas que habías tomado como experiencia. No, no, no. que La vos- hoja de ruta es administrativo, nada más. Ah, listo. Inclusive, a ver, ¿qué nos pasa? Y ya no tiene sentido, damos por finalizado